Hoy es noche de Halloween, y qué mejor manera de pasar este día escuchando historias de horror que estoy seguro que más de alguna te pondrá los pelos de punta. Alguien jaló mi sábana. Me fui a vivir un tiempo a casa de un amigo, ya que tenía que ir a estudiar a otra ciudad. Recuerdo que era una casa de 2 pisos, y en ese momento yo me encontraba solo en casa. Duré ahí más de un mes, ya que eran finales de la pandemia. En mi universidad íbamos de forma híbrida. Es decir que unos días nos presentábamos a clase de forma física y otros días tomábamos la clase desde nuestras casas. Todos mis amigos que también vivían en esta casa seguían con las clases en línea. Todo estuvo muy tranquilo durante las primeras semanas, hasta que un día yo me quedé despierto hasta altas horas de la madrugada. Yo me encontraba viendo videos en YouTube. Cabe recalcar que yo dormía en el piso de arriba. Cuando dejé el celular para ir a dormir, me di el peor susto de mi vida, ya que yo sentí como me levantaron con golpes en mi puerta. Yo escuchaba cómo tocaban con fuerza la puerta, y en ese momento estaba muerto de miedo. Me metí en mi cobija y cerré los ojos muy fuerte. De pronto yo sentí cómo comenzaban a jalar la sábana desde abajo de la cama. Después de eso traté de convencerme que había sido mi imaginación, pero en realidad nunca entendí muy bien qué fue lo que había pasado. Esta historia nos la cuenta Jorge Cuevas desde Hermosillo, Sonora, México. Recuerdo un día que había ido a la playa, pues mi cumpleaños había sido unos días antes. Yo en ese entonces no sabía nadar, pero me gustaba ir a la playa por la convivencia en familia. Habían pasado 2 días de estar en Manzanillo y teníamos que ir a una playa diferente. Eran más o menos las 3 de la tarde y de repente una ola me arrastró al mar, siendo que yo estaba en la orilla de la playa. Cuando me di cuenta, yo estaba más o menos a unos 25 metros dentro del mar. Yo me estaba ahogando y lo último que recuerdo fue que quedé inconsciente. Solo escuchaba la voz de mi abuela. Ella me decía que me tenía que cuidar mucho y cosas por el estilo. Al paso de unos minutos, un lanchero fue a sacarme, ya que yo estaba demasiado lejos del alcance de los demás. Horas después de que me estaba ahogando y ya afuera del agua, volví a dormirme. Recuerdo que soñé con mi abuela otra vez y ella me decía que me cuidara mucho y que le gustaría que la cremaran. Cuando desperté ya era de noche y no pude dormir muy bien. Así pasaron los días y me encontraba en el último día de mis vacaciones. Regresé a mi ciudad y llegué a altas horas de la noche a mi casa. Recuerdo que al llegar estuve con mi abuela todo el día. Me la pasé en su casa hasta la noche del día siguiente que regresé a la mía. 2 días después de haber regresado de Manzanillo, mi abuela falleció. Yo antes de que ella falleciera había estado hablando con ella. Mi abuela había fallecido a las 12 de la tarde, pero yo la vi a la 1 de la tarde y estaba hablando con ella por teléfono. Recuerdo con mucho cariño esa llamada, ya que me estaba diciendo cómo cocinar algo que yo quería hacer. En la noche del 6 de abril, y después de estar en su velorio, me fui a dormir. Y por tercera vez volví a soñar con ella. Ella me decía que ella estaba conmigo y que siempre estaría conmigo. Lo que más recuerdo fue que cuando me desperté, yo me estaba viendo al espejo y en el reflejo de él se veía como mi abuela me estaba dando un gran abrazo. Esta historia nos la cuenta Negrito desde Guadalajara, Jalisco. Una sombra al acecho. Yo estaba en mi casa, acomodando cosas de mi escritorio. Puse todas las cosas en la cama mientras acomodaba los libros por orden, cuando de pronto vi de reojo que alguien iba pasando y se paró en la esquina de mi puerta. Sentía una mirada muy pesada y sentí un escalofrío que me erizó la piel. Al momento de levantar la cabeza para ver lo que estaba ahí, la silueta caminó hacia la otra puerta para caminar a la sala. Cuando eso pasó yo me levanté de un brinco y corrí a la puerta en donde la vi. Cuando me di cuenta ya no había nada y yo me quedé parada. No entendía bien cómo reaccionar a lo que estaba pasando, y esa fue la primera vez que me pasó algo estando sola. La segunda fue cuando estaba en mi cuarto viendo una serie en mi celular. Yo me encontraba recargada en la pared. A mi izquierda estaba un ropero y un poco más al frente estaba un sillón. Entonces yo estaba viendo una serie y vi como en el sillón había una sombra. No le di importancia porque pensé que era mi hermana, ya que a veces viene a mi cuarto. Yo seguía en el celular cuando esa sombra se paró y caminó corriendo hacia mí. Empecé a sentir mucho miedo y esa sombra se paró justo al lado del ropero. Yo seguía mirándola de reojo, pero yo notaba que me veía y se escondía, una y otra vez. En ese momento sentí mucho miedo y de un movimiento muy rápido prendí la linterna para alumbrar donde estaba la sombra. Al hacerlo ya no había nada. Yo en ese momento salí corriendo hacia donde estaba mi hermana y le pregunté si ella había estado en mi cuarto. Yo sabía que ella no había sido. Ella me dijo que no, y en ese momento recordé lo que mi tía me había dicho, que en esa casa pasaban cosas raras y que siempre se sentía observada. Esta historia nos la cuenta Suni de Tijuana, Baja California. Los esqueletos que juegan en el parque. Soy de México, Puebla. Vivo cerca de una iglesia que durante la invasión francesa sirvió como cuartel. Dicen que hubo muchos muertos en la zona. Lo cierto es que durante la noche se escuchan ruidos muy extraños en las calles que rodean el parque. Gritos, lamentos y gemidos. Una noche yo iba caminando cuando vi una sombra que se atravesaba
Seguido de las sombras se escucharon gritos. No solo de una sola persona, sino que se escucharon gritos de varias personas. He preguntado con mis vecinos y la mayoría son gente mayor. Todos me han dicho que han escuchado esos gritos alguna vez, pero nadie sabe bien de dónde vienen. También hay niños que dicen haber visto pequeños esqueletos jugando en el parque de noche, pero hasta ahora esto solo se ha quedado como un misterio. Esta historia nos la cuenta Alejandra de Puebla, en México. Mi tatarabuelo mató a una bruja. Esta historia comienza ya hace muchísimos años, cuando mi tatarabuelo era joven. Él se acababa de casar con mi tatarabuela, y ambos vivían solos en la casa que hoy le pertenece a mi abuelo. Una noche, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, cuando todo estaba muy oscuro, ellos escucharon cómo los llamaban al patio de su casa. Aquí tengo que dar un poco de contexto, ya que en la casa de mi abuelo hay un pitaño. Honestamente no sé cómo le dicen en otros países, pero es algo así como un cactus pero muy grande. Dicen que este tiene alrededor de unos 130 años. Siguiendo con la historia, cuando mi bisabuelo se asomó para ver lo que los estaba llamando, pudo ver ahí algo espantoso. Él dice que era una lechuza o un tecolote como le conocen donde yo vivo. Según por lo que me cuentan, este medía unos 6 o 7 metros de alto. Cuando este animal se dio cuenta que mi abuelo lo estaba viendo, soltó una carcajada horrible. Dicen que era como una risa que venía desde el mismo infierno. Esta carcajada se continuó escuchando durante varios días, hasta que un buen día mi tatarabuelo, ya harto de todo esto, agarró una escopeta antigua y se quedó escondido esperando a la criatura en la oscuridad. Cuando ésta apareció, mi tatarabuelo agarró una bala que habían bendecido unos momentos antes. Con ella le disparó en el pecho a la criatura y la derribó. Cuando él se acercó para ver dónde había caído la lechuza, se dio cuenta que no era una lechuza, sino que era una mujer mayor, que estaba completamente desnuda. Esta aún tenía la herida de bala en el pecho, así que mi tatarabuelo como pudo llevó el cuerpo de esa mujer a unas tierras cercanas que estaban ahí, y ahí mismo la enterró. Aún hoy en día, mi familia sigue contando este relato como un hecho real. Esta historia nos la contó Juan Antonio de Guanajuato, México. Espero que estas historias te hayan gustado. Si es así, deja tu like aquí debajo. Recuerda que puedes suscribirte para no perderte más videos como estos. Si tienes más historias como estas, puedes dejármelas aquí abajo en los comentarios, o bien puedes mandármelas por mensaje privado. Espero que tengas un muy feliz Halloween.